Sí, ahí sí estoy grabando. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su participación. Es un placer para mí presentarles hoy día al doctor Pedro Landeros, quien va a ser nuestro speaker. El profesor Pedro Landeros realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la en la Universidad de Santiago de Chile. Posterior a eso, realizó estudios de posgrado, de postdoctorado en la Universidad Técnica Federico Santa María, donde se quedó trabajando como profesor ya hace un par de años, y sus áreas de expertise son la física de la materia condensada, la espintrónica y la nanotecnología. El doctor Landeros ha publicado una gran cantidad de artículos en esa área, un montón de alumnos, y creo que vale la pena destacar hoy que lo que nos va a presentar es una investigación que ha realizado, no sé, los últimos 2 o 3 años, y que ha tenido trabajos publicados en importantes revistas como Physical Review Letters y Nature Nanotechnology. Eh, Hoy nos va a hablar acerca de no reciprocidad de ondas de spin en películas ferromagnéticas. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. El micrófono es tuyo. Gracias, Felipe, por la introducción y por la invitación también a participar en este seminario. Bueno, como tú dijiste, todos estos trabajos de los últimos años los hemos hecho en conjunto con muchas personas, en especial con Rodolfo Gallardo, que hizo su doctorado en la Santa María y ahora se quedó trabajando como investigador joven ahí, con David Cortés, que hizo su magíster conmigo, y después se fue a Reino Unido a hacer su doctorado y después un postdoc ahora está en Holanda. Roberto Troncoso hizo un postdoctorado también conmigo junto con Andrés Franco, que es de Colombia. Si bien no voy a mostrar las cosas que he hecho con Andrés Franco, también hemos hecho cosas recientes, tal vez debería haberlo incluido, pero se me pasó. También está aquí Pablo Alvarado, que es estudiante de magíster su guía es Rodolfo Gallardo de la Santa María, y también ha hecho contribuciones importantes a todo este tema de películas ferromagnéticas, en especial cosas también con no reciprocidad y sistemas que son graduados. Eh, También ha estado trabajando con nosotros en bastantes artículos el profesor Alejandro Roldán de la Universidad de Aysén, con quien hemos colaborado en todos estos cálculos de estructura de bandas magnónicas y todo este tipo de cosas. Y últimamente los más jóvenes acá son Jorge Flores, que está haciendo su doctorado en la Santa María, y Cristóbal Ríos, que está haciendo su magíster. En la parte final voy a mostrar lo que están haciendo ellos dos ahora, recientemente. Bien, la motivación para estudiar ondas de spin y sistemas periódicos también es la creación de materia artificial, de alguna forma. Los llamados metamateriales son materiales que no existen en la naturaleza y pueden ser fabricados en el laboratorio y imitar, de alguna forma, los átomos y las estructuras periódicas, ya sea en metamateriales que tienen propiedades mecánicas, son estructuras periódicas, por ejemplo, como se ve acá, que tienen diferentes tipos de propiedades mecánicas, acústicas, y también se estudian metamateriales en el punto de vista de la fotónica, de la electrónica, de la fonónica, de la plasmónica y de la magnónica, donde el factor común es que uno tiene celdas repetidas que se van repitiendo, una celda que se va repitiendo, y de esa forma se consigue imitar ciertas propiedades de la materia, de los átomos. Por ejemplo, hay metamateriales que también responden de forma no recíproca. Eso de recíproco o no recíproco es súper importante, porque usualmente las cosas tienden a ser recíprocas. Una onda electromagnética que se propaga en una dirección tiene las mismas características que la onda electromagnética que se propaga en la dirección opuesta. Pero eso no siempre es así. Hay materiales en los cuales las ondas son no recíprocas. Por ejemplo, en este metamaterial aquí mecánico, si uno lo comprime, le aplica una fuerza en una dirección, resulta ser diferente a la fuerza en la dirección opuesta. Responden de acuerdo a la dirección en la que se aplican las fuerzas. En el campo de la magnónica, que es el estudio de los magnones y las ondas de spin, es un campo bastante ya establecido. Hay libros famosos
y otros más recientes que ya usan el concepto de magnónica. En este más reciente nosotros fuimos parte de en un capítulo de este libro que salió ahora hace 1 o 2 años atrás, en la cual ya la magnónica se estudia yendo a la tercera dimensión, ya tratando de buscar no simplemente una película ferromagnética delgada, sino tratando de hacer estructuras, bicapas, multicapas, cosas así, tratando de explorar la tercera dimensión de alguna forma para conseguir manipular y controlar las propiedades de las ondas de spin. Entonces de eso se trata un poco este libro. La motivación también para estudiar ondas de spin y en particular propiedades magnéticas son los problemas también de la electrónica, de la nanoelectrónica. Ustedes saben que cuando los electrones, las cargas se propagan dentro de la materia, estos se calientan, se produce ese problema bien conocido del calentamiento de Joule, que es pérdida de energía que uno no desea. Nosotros no queremos que nuestros computadores, nuestros teléfonos se calienten cuando estamos ocupando el GPS, por ejemplo, cuando están utilizando muchos recursos. Entonces, la magnónica un poco viene a ayudar con eso, porque uno tiene propagación de onda y de información sin necesidad de tener electrones chocando con los átomos. Y aquí ustedes pueden ver unas animaciones, unos videos que realizaron nuestros colegas acá de Dresden, en Alemania. Ellos se ganaron son parte de un video que ellos hicieron para promocionar su instituto, y ganaron un premio en Europa por este video. Ahí uno puede ver las ondas de spin, lo voy a poner de nuevo. Así uno visualiza como las ondas de spin. Cada átomo tiene un momento magnético, y en un material ferromagnético estos están acoplados y pueden precesar, moverse en conjunto. Uno también puede manipular esto con luz o con campos externos y crear diferentes tipos de ondas que se propagan en estos materiales. Otra cosa súper importante de las ondas de spin es que uno puede ir a dispositivos mucho más pequeños. Por ejemplo, para microondas, si vemos el espectro electromagnético, tenemos longitudes de onda que son más o menos de centímetros, milímetros, por ahí en ese rango. Mientras que para las ondas de spin, a la misma frecuencia de los gigahertz típica de las microondas, uno puede conseguir esa frecuencia con longitudes de onda mucho más pequeñas. Entonces uno puede utilizar este tipo de onda en dispositivos que son muy pequeñitos. Nosotros visualizamos las ondas de spin de esta forma. Básicamente un vector magnetización, que es nuestra polarización magnética, como una parte estática, que sería un vector que apunta hacia arriba en este caso, este M0, y una parte dinámica, que es un vector perpendicular a la dirección de equilibrio y que nos da esas oscilaciones, esa precesión. En este caso, aquí estamos representando una onda de spin con vector de onda cero y con longitud de onda infinita. Básicamente un caso de precesión uniforme. Esa es la onda de spin más fundamental que existe. Estas animaciones las hizo Rodolfo Gallardo. Aquí podemos ver una onda de spin ya con una longitud de onda distinta de cero. Claramente hay un patrón que se forma y que esto depende de los contornos, de los detalles de la muestra, del material, etc. Hay un montón de formas de controlar la respuesta cuando uno excita dinámicamente una muestra magnética. En este caso, por ejemplo, si el campo está en esa dirección, la onda de spin que estamos visualizando se propaga en una dirección diferente a la del campo y su longitud de onda resulta ser algo así más o menos. Uno puede utilizar esta propiedad importante de la onda de spin de presentar una relación de dispersión que es fuertemente anisotrópica. Unos ejemplos acá bien conocidos de este libro acá nos muestra diferentes tipos de ondas de spin, de cómo se clasifican de acuerdo a las direcciones relativas entre los vectores de onda y la magnetización y los campos externos que en general
hay un campo externo acá, flecha roja, que satura la magnetización y uno tiene una magnetización en equilibrio más o menos en esa dirección, y sobre eso uno tiene las excitaciones, que tienen un vector de onda característico. Entonces la relación de dispersión frecuencia versus vector de onda, en este caso está normalizado al espesor, tienen formas características que realmente son muy diferentes unas de otras. Tienen velocidades de grupo. Recuerden que las velocidades de grupo, por ejemplo, tienen que ver con las derivadas acá de estas curvas, que pueden ser positivas o negativas. De hecho, esta curva roja baja y después a vectores de onda más grandes sube, y uno tiene scattering entre magnones, scattering entre un magnón a vector de onda cero, con otro magnón que va a estar por acá a un vector de onda finito. Todas esas cosas han sido estudiadas antes por Rodrigo Arias en la Universidad de Chile, que tiene muchos trabajos de principio como el año 2000 más o menos, hacia adelante sobre estos temas. Aquí nosotros podemos visualizar estas ondas de spin, diferentes tipos de ondas de spin de esta forma. Esta sería el caso verde, cuando vector de onda y magnetización están en el plano, pero son ambos perpendiculares. Después uno tiene este tipo de onda de spin, donde la magnetización y el campo es perpendicular a la película y el vector de onda está en el plano. Y finalmente la roja, que ambos están en el plano y ambos vectores son paralelos. Entonces uno tiene diferentes tipos de ondas de spin con diferentes formas de su dispersión de acuerdo a simplemente a la dirección en la cual está el campo magnético externo relativo al vector de onda. Claramente todo esto sube y baja con diferentes parámetros, y eso es para un film continuo. Ahora, el caso de la magnónica, uno estudia, va un poco más allá y se estudian películas magnéticas que tienen algún grado de periodicidad, alguna propiedad que se repite periódicamente. Por ejemplo, acá arriba uno puede tener películas ferromagnéticas que tienen una superficie que está modulada de alguna forma. Uno puede tener una película con agujeros o antidots. Uno puede tener una película ferromagnética con agujeros que están rellenos con otro material ferromagnético. Entonces uno tiene un contraste entre un material con propiedades 1 y otro con propiedades 2, digamos, o A o B. Lo mismo acá en el caso de... acá hay un ejemplo de cómo se excitan las ondas de spin en una película, en un cristal magnónico en este caso. Hay guías coplanares donde pasan corrientes de radiofrecuencias, corrientes que oscilan muy rápido y que crean campos magnéticos, simplemente el campo de Oert que crea la corriente, que gira en torno a la corriente, que sería este campo que gira. Y ese campo, que como es creado por una corriente de radiofrecuencia, excita dinámicamente la magnetización abajo. De esta forma se crean ondas de spin acá que se propagan en ciertas direcciones y que son detectadas por una segunda guía coplanar. Acá cuando el sistema es periódico magnéticamente, las ondas de spin que se propagan van a sentir un campo magnético periódico. Por ejemplo, si tenemos acá el caso de una película ferromagnética donde hay zonas del material que han sido modificadas, pueden haber sido irradiadas con ciertos iones, como se hace experimentalmente, se cambian localmente las propiedades y la magnetización de saturación cambia, se reduce un poco. Entonces estas zonas acá pequeñas tienen una magnetización de saturación diferente al resto de la película. Entonces eso crea las condiciones perfectas para poder crear un campo magnético que es periódico. Se crean campos acá que se repiten en el espacio y las ondas de spin sienten estos campos periódicos. Entonces las ondas en el fondo de spin se van a propagar, se van a comportar igual que un electrón o en un cristal, viendo un potencial periódico. En este caso es un potencial que es magnético. Por ejemplo, en este estudio, junto a que tiene experimentos y simulaciones a un montón de gente en Alemania, en Dresden, fue parte de todo un proyecto que tuvimos con ellos, un proyecto de cooperación internacional,
donde estudiamos cristales magnónicos modulados superficialmente. Básicamente son estas películas con estas trincheras. Se crean unas trincheras que son cada vez más profundas, y estudiamos la transición entre una película y un cristal magnónico total, digámoslo así, que consiste en wires, en alambres que son tan separados. Entonces uno puede ver cómo estas ondas de spin que veíamos en las animaciones pueden ser localizadas en diferentes zonas de la muestra, ya sea en la parte gruesa o en la parte delgada. Entonces uno va a tener diferentes tipos de modos. Acá hay otro trabajo con el mismo grupo, que es parte del mismo proyecto, en el cual vemos la transición desde una película con una pequeña modulación acá, y vamos aumentando esa modulación en la superficie. Entonces uno puede ver cómo las medidas y las simulaciones van mostrando diferentes modos para las ondas de spin. Esto es frecuencia versus campo. Entonces aquí uno tiene modos que viven en las trincheras, en las partes gruesas, en las partes delgadas, y también modos que viven en los bordes, en estas regiones, como el modo azul. Entonces uno puede estudiar toda esa cosa y manipulando un poco. Por eso yo mencionaba antes este libro de Magnónica hacia la 3D, hacia la tercera dimensión, es que uno modificando la superficie uno puede conseguir cosas diferentes. Uno puede conseguir que las ondas se localicen en ciertas regiones o en otras regiones. Eso dependiendo del modo que uno esté observando. Porque al igual que en una membrana que vibra, en un tambor, uno tiene diferentes modos de oscilación, o en una cuerda. Acá también tenemos diferentes modos para que todas estas ondas estén moviéndose en conjunto. Ahora, el otro ingrediente importante que hemos estudiado en los últimos años ha sido la interacción de Chalosínski-Morilla. Esta interacción es una interacción entre espines, entre momentos magnéticos, atómicos, y que es una interacción tipo de intercambio. Es como el intercambio de Heisenberg, pero el intercambio de Heisenberg es simétrico, en el sentido de que le da lo mismo que los espines apuntan en cualquier dirección, siempre y cuando los dos espines estén en la misma dirección. Ese es el exchange simétrico. Este tipo de exchange antisimétrico, el de Chalosínski-Morilla, es diferente. Este prefiere alinear espines en direcciones kantianas, ligeramente diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta ilustración que muestra una película ferromagnética, que es la gris, en contacto con un material, con un metal pesado con acoplamiento spin-órbita fuerte. Puede ser platino o algún otro parecido. Entonces, este átomo S1 se acopla magnéticamente con este otro átomo S2, ya sea con la interacción de Heisenberg, pero también con esta interacción de Chalosínski-Morilla en este caso. Y esta interacción es del tipo D.S1.S2, y lo que hace esto es tratar de crear, de desviar la dirección de S1 y S2, la dirección relativa, para crear aquí este producto S1 plus S2, tener un vector, digamos, que sea falaz antiparalelo a D. Esa es la idea para conseguir minimizar esta energía. Entonces los espines, en lugar de estar paralelos, se cantean. Y ese canteo de los espines produce estas estructuras quirales, que ya pueden tener una quiralidad como en una dirección o en la otra. Ahora, esta interacción no aparece siempre. Recordemos que en un sistema magnético tenemos también interacciones de intercambio simétrico, la interacción de Heisenberg, tenemos las interacciones dipolares, tenemos las anisotropías que tienen que ver con la red cristalina, si hay campos externos también tenemos un acoplamiento con el campo externo, pero esta interacción de Chalosínski-Morilla está presente en ciertos casos solamente, generalmente cuando hay poca simetría. Cuando uno no tiene cuando uno tiene una red cristalina que no tiene un centro de inversión, ya sea cristales que son no centrosimétricos, o cuando uno tiene rompimiento de simetría por una interfase, como se muestra en esta figura. La simetría del spin que está en la interfase es diferente a la simetría del spin que está dentro del bulk del material. Entonces, las propiedades son diferentes.
También aparece la interacción disolvos-Morilla cuando uno tiene desorden. Por ejemplo, acá hay estos materiales son conocidos hace bastante tiempo, se han estudiado desde los 70 y tal vez antes, y son conocidos como helimagnetos desde esos tiempos. Son materiales que presentan estas estructuras magnéticas helicoidales bajo ciertas condiciones. Y hay un montón de compuestos que presentan estas características. Generalmente ellos presentan este orden helicoidal por debajo de una temperatura crítica, en este caso son bastante bajas, son temperaturas en Kelvin que en ciertos materiales pueden llegar ya casi a temperatura ambiente. Este trabajo, un review de Nagaosa y Tokura del año 2013, y ya hoy en día ya hay materiales que son helimagnetos casi a temperatura ambiente o a temperatura ambiente. Estos son cristales no centrosimétricos. Básicamente, si uno tiene el manganeso silicio como este, y si uno lo invierte, el material, la red cristalina luce diferente. Entonces no es cualquier red cristalina. También tenemos la interacción disolvos-Morilla interfacial, en el cual el mecanismo es un poco diferente. Uno puede tener esta interacción básicamente en la película ferromagnética en contacto con el metal pesado, pero también como fue concebida en un principio en este trabajo famoso de Ferth y Levy, donde estudian las propiedades de esta vidrios de spin de ciertos materiales y le ponían impurezas de ciertos metales pesados, oro, plata, cosas así, y cambiaban, básicamente cambiaban la anisotropía. Por eso el título acá es rol de las interacciones anisotrópicas, etc. Entonces el mecanismo acá es el mismo de disolvos-Morilla. Hay una interacción que cantea los espines y que es mediada por un tercer sitio del metal pesado. Y aquí se caracteriza por este vector D, que en general es perpendicular al triángulo generado por estos tres sitios, como se muestra acá o ya sea en este caso. Entonces el vector D acá es súper importante porque el vector D nos dice cómo va a ser la estructura equidal que va a subyacer en este tipo de materiales. Acá hay unos ejemplos de Skirmion, por ejemplo. Acá podemos ver estructuras helicoidales y cónicas que se forman en materiales con disolvos-Morilla. Aquí hay un trabajo reciente de David Cortés que lo muestro también porque él es experto en simulaciones. Si bien él hizo su tesis de magíster conmigo, la hizo en cosas más teóricas, ondas de spin en películas delgadas. Ya voy a mostrar algunas de sus cosas rápidamente, pero él ha hecho simulaciones en sistemas, esto ya es más reciente, en sistemas de Skirmion y cosas así. Aquí uno puede ver cómo cambiando el campo versus la temperatura, uno puede pasar de tener una película saturada a formar estas estructuras cónicas, que son como esto que está aquí, y helicoidales también, o redes de Skirmion. Estos son materiales con interacción disolvos-Morilla. Esto es más o menos lo mismo, que es un poco más antiguo, que uno tiene el campo y tiene esta estructura aquí que está saturada. La magnetización se satura con el campo cuando el campo es muy alto. Después se forman, bajando el campo, se forman estas estructuras cónicas. Y nosotros hemos estado estudiando eso ahora en la tesis de Cristóbal Río, de un estudiante de magíster. Pero vamos a tener tiempo de mostrar algo de eso al final. Bueno, la primera evidencia experimental de ondas de spin no recíproca en sistemas con interacción disolvos-Morilla fue publicada por Zachary y el profesor Kirchner en Alemania y su grupo. Ellos demostraron acá con unas medidas, con un equipo súper especial que casi no existe en otra parte del mundo, que son estas mediciones de SPIL, midiendo una bicapa de hierro sobre tungsteno en diferentes direcciones, para acá, vectores de onda positivo, vectores de onda negativo, y miden esa diferencia en energía. Entonces, claramente esta diferencia en energía, cuando uno invierte alguna dirección, está relacionada con la interacción disolvos-Morilla, que es quiral.
Entonces nosotros, en base a este trabajo, con David estudiamos esto. David calculó la interacción de Isalosik y Morilla nosotros nos basamos en los trabajos de Rodrigo Arias y el profesor Douglas Mills, donde uno tiene una magnetización en equilibrio más una magnetización dinámica. Uno hace una expansión de este tipo para considerar también cuando la magnetización está precesando, la componente que está a lo largo de la dirección de equilibrio se reduce un poquito. Entonces eso representa esta componente de acá y eso es importante incluirlo también. Entonces uno puede separar la magnetización en componentes a orden 0 en las partes dinámicas, que son estas componentes MX y MI, una magnetización a orden 1 en estas componentes dinámicas y a orden 2. Después lo que uno hace es hacer expansiones en Fourier de estas componentes dinámicas de la magnetización, y con eso uno consigue escribir el hamiltoniano, perdón, de esta forma, ¿okay? Como una suma en K de unas ciertas funciones acá que multiplican a estas componentes dinámicas de la magnetización. Con esto uno trata estas componentes dinámicas resolviendo esta ecuación de movimiento y uno consigue la frecuencia. Ese es más o menos el camino como uno obtiene esto. Entonces aquí la frecuencia de la onda de spin versus K queda escrito de forma general dependiendo de estas funciones omega x, que tienen unidades de campo y dependen de las direcciones de los campos, está todo metido ahí dentro de esas funciones. En general, esta parte imaginaria que está acá afuera de este componente WXY suele ser 0, pero cuando uno tiene interacciones como dice Losinski-Morilla, uno tiene estos términos que aparecen y que rompen la simetría. ¿Cómo uno incluye acá la interacción de Losinski-Morilla en todo esto? En el continuo, esta interacción que está acá a partir de esta forma discreta, uno la puede llevar al continuo y escribirla como una integral sobre ciertos invariantes de Lipschitz, que son estas funciones L que son combinaciones de estos invariantes de Lipschitz. Y estos invariantes de estas funciones dependen de la estructura cristalográfica. Por ejemplo, para materiales, para manganeso silicio y para muchos cristales que son llamados B20, que tienen este grupo de simetría T, tienen esta forma para los invariantes de Lipschitz y esa forma para la interacción de Isalosik-Morilla. Ahora, cuando uno tiene un sistema con Isalosik-Morilla interfacial, una película en contacto con un material como el platino, uno tiene otra forma para estos invariantes de Lipschitz, que es esta forma azul que se ve aquí. Incluso otras clases de simetría pueden tener otras combinaciones de estos invariantes. Entonces eso produce diferentes cosas. Por ejemplo, cuando tenemos cristales quirales, manganeso silicio, hierro germanio y todos estos compuestos que son también llamados helimagnetos, tenemos una relación de dispersión que es asimétrica. Básicamente, f de k es distinto de f de menos k. Entonces hay un delta f, una diferencia en frecuencia entre la onda que se propaga en una dirección k positiva con respecto a una dirección k negativa. Aquí uno puede ver, en este caso, la relación de dispersión es para el caso magnetización paralela al campo, que es cuando este angulito que está aquí, phi sub k, se hace 0. Entonces, claramente, para estos cristales, esta asimetría en la relación de dispersión se observa mayormente, principalmente, cuando este ángulo, phi sub k, es 0 o es pi. Y no cuando es pi medio. Cuando es pi medio, este término desaparece y no hay asimetría. Al contrario, cuando uno tiene un sistema con Isalosik-Morilla interfacial, la relación de dispersión o la diferencia en frecuencia en la relación de dispersión depende del seno de phi sub k, que es el ángulo que hace el vector de onda con la magnetización. Entonces, esto es máxima cuando phi sub k es pi medio y se hace 0 cuando phi sub k es 0. Entonces aparecen en diferentes situaciones, en diferentes modos
o diferentes tipos de ondas de spin. Recuerden la clasificación de las ondas de spin con diferentes direcciones. Entonces acá, dependiendo de la simetría que tenga el sistema con Di-Solosinski-Morilla, vamos a tener diferentes comportamientos. Acá vemos la relación de dispersión con Di-Solosinski-Morilla, que es la naranja, y sin Di-Solosinski-Morilla. Entonces, la curva negra es simétrica con respecto a la inversión del vector de onda, mientras que la curva naranja no lo es. Y uno puede ver claramente esta simetría. En el caso, bueno, aquí esto más o menos cómo se ve ese delta F, sería la frecuencia en un K, en este caso negativo, y la frecuencia en un K positivo. Entonces, si uno excita, por ejemplo, con una fuerte radiofrecuencia acá, uno generaría ondas de spin en una dirección que va a tener una longitud de onda lambda prima, mientras en la dirección opuesta va a tener una longitud de onda lambda que va a ser diferente, mayor o menor de acuerdo al caso. Entonces eso es no reciprocidad, ese tipo de comportamientos produce esta no reciprocidad en ondas de spin. Así es como se ven en un sistema con Di-Solosinski-Morilla. Si uno tiene el metal pesado arriba o abajo, esta constante D cambia de signo y uno puede tener la curva desviada hacia el lado derecho. Entonces la curva naranja es la curva con Di-Solosinski-Morilla. Fíjense por qué es interesante esto. Imagínense que excitamos una onda, aquí la curva naranja, la excitamos en una frecuencia menor que este punto que está aquí, donde el delta F pasa por 0. Donde la frecuencia pasa por 0. Si la excitamos con una frecuencia en este rango, la onda se podría propagar solamente hacia la izquierda con un vector de onda negativo y no hacia la derecha porque no tiene ningún estado disponible hacia la derecha. Entonces eso crea cosas que son propiedades tipo diodo dentro del concepto de la magnónica. O uno también podría decir que son propiedades tipo agujero negro, cosas así, porque tenemos propiedades que son diferentes en diferentes direcciones. Podemos tener incluso acá ondas que se propaguen en una dirección y no en la otra. Eso hace que las propagaciones sean muy robustas en cierto sentido. Se me quedó pegado esto. Felipe, ¿me escuchas? Sí, dime, sí, te escucho. Es que se me quedó, no responde el computador. Ah, chuta. ¿Qué hacemos? Si tienes la presentación, ¿me la puedes enviar y yo la voy pasando o qué prefieres? No sé, quiero dejar de compartir, no puedo, no veo el mouse, no me responde. No puedo no puedo avanzar la pantalla, no puedo hacer nada. Felipe, tal vez si le Dime. quitas los permisos para compartir y compartes tú y lo sobrepones. Ah, buena funciona. idea. Sí, muchas gracias, Francisco. Voy a hacer eso, entonces. Me ha pasado un par de veces en clases también que se queda pegado. A ver, déjame. Déjame un segundo. Y ahí saqué lo que tú tenías. Ah, no, espérate. No, sigue, si dejo de compartir, se devuelve a lo que tenía Pedro. O salgo a la mala, me esperan 2 minutos y vuelvo a entrar nomás, ¿o no? Bueno, No veo otra opción. sí, dale. No hay problema. Ahí está, ahora sí funciona. Ahora sí. Ya, bien, ya. Y ahora no puedo compartir pantalla. Espérate, ahora sí. Ahora sí. Ya, disculpen. Ahí estamos. Y entonces lo que decía es que tener este tipo de dispersiones que son asimétricas puede ser súper interesante. Esta forma nosotros la calculamos acá en este trabajo con David y salió proporcional a este factor, etc.
y después se midió en el año 2015 en adelante en un montón de trabajo usando técnicas como brillo y la scattering. Nosotros, de hecho, propusimos que a través de medir esta diferencia en frecuencia uno puede conocer cuál es la magnitud de esta constante de Isola-Sisquimorilla, que nos dice la fuerza de la interacción. Bueno, esto me lo voy a saltar por el tiempo, pero son medidas experimentales. Aquí lo que hicimos acá en este trabajo fue estudiar este sistema con Isola-Sisquimorilla, que es dependiente, donde el espesor del platino cambia. Se varió el espesor de platino a partir de unos pocos nanómetros, medio nanómetro, digamos, de una capa hacia arriba. Entonces se midió esta diferencia en frecuencia, que es dada por la diferencia de estos peaks en las medidas de brillo y la scattering. Esto es scattering inelástico de magnones. Entonces aquí el platino tiene 0,4 nanómetros, mientras que acá tiene 1 nanómetro, y claramente hay una asimetría dada por esta diferencia de estos dos peaks que nos da este delta F, que aumenta levemente con el espesor y se satura. Entonces aquí con Roberto Troncoso nosotros modelamos esto de alguna forma aquí, considerando contribuciones desde varios sitios del platino a la interacción, poniendo una suma acá, y conseguimos fitear esto o ajustar estos datos. Entonces, básicamente lo que asumimos para explicar esto fue que la interacción de Isola-Sisquimorilla no es una interacción que actúa a primeros vecinos solamente, sino que actúa, lo que quiero decir a primeros vecinos, si tenemos dos átomos, SI y SJ, que son vecinos, pero lo que quiero decir es que varios átomos vecinos del platino, que estamos en la interfase aquí, pueden contribuir a esta interacción. No solamente el que está más cercano, sino que varios otros átomos pueden contribuir. Cuando uno considera esto, uno ve que solamente las partes, los átomos, cuando uno va sumando átomos, la dirección perpendicular a la interfase, la magnitud de la interacción se va haciendo cada vez más pequeña y es cooperativa, se va sumando hasta que se satura. Bien, eso también se ha medido, aquí hay medidas experimentales y también lo midió otro grupo. Bueno, esto me lo voy a saltar. Lo que quiero mostrar ahora en esto que queda son estos sistemas con interacción Isola-Sisquimorilla periódica, en el cual tenemos una película ferromagnética en contacto con diferentes cintas de platino que tienen un espesor que se repite. Entonces acá conseguimos, si uno tiene la estructura aquí de banda en un sistema sin Isola-Sisquimorilla, simplemente uno va a tener una dispersión, no hay estructura de banda, no hay periodicidad. Cuando uno enciende esta interacción, aparece esta estructura de banda, y que no es cualquier estructura de banda, porque los mínimos, los máximos aquí se salen de las zonas de Brillouin, que son estas líneas verticales, y se corren, y se forman gaps indirectos. Cuando aumenta más la interacción de Isola-Sisquimorilla, se forman bandas planas, cosas así, que no son tan comunes de ver en estos sistemas. Bien, me voy a saltar todo esto. También hemos estudiado junto a Rodolfo Gallardo, estos trabajos de Rodolfo, no reciprocidad, cuando uno... todo esto, lo que hablé antes es no reciprocidad inducida por interacción de Isola-Sisquimorilla. También hay no reciprocidad inducida por interacción dipolar, cuando uno tiene, por ejemplo, una bicapa. Tenemos una capa magnética y otra capa ferromagnética separadas por un espaciador de unos pocos nanómetros. Entonces acá los campos magnéticos son no recíprocos en el sentido de que prefieren ciertas direcciones, y se crean este tipo de relación de dispersión que son asimétricas y producen delta F, diferencias en frecuencias que dependen de K y que ya no son simplemente lineales, sino que tienen un máximo después decaen. Esto lo estudiamos también con teoría y experimento y simulación. Aquí están los experimentos que muestran más o menos las relaciones de dispersión asimétrica y estos delta F. Ahí uno puede ir jugando acá con esta formulita y ir aumentando, por ejemplo, el espesor de estas capas
Y esto es lo bueno de esto, que a diferencia del Isalocin Morilla, que uno necesita capas capas ferromagnéticas súper delgadas de 1 o 2 nanómetros para que la interacción sea importante, acá con estos sistemas por interacción dipolar uno puede conseguir con capas de 40, 80, 60 nanómetros, tal vez más, diferencias en frecuencia que son del mismo orden de magnitud. También hemos estudiado sistemas, digamos, ondas de spin en sistemas como estos. Aquí lo que se tiene es un DOT, digamos, elíptico, que es bastante grande, de 5 micrones por 7,5 micrones, y los espesores son del orden de los 40, 50 nanómetros. Y estos están separados por rutenio, que es delgadito. Entonces aquí este rutenio, espesor de rutenio, está puesto de esa forma para que el acoplamiento que exista entre estos dos dots ferromagnéticos, que es el cobalto hierro boro y níquel hierro, son ambos ferromagnéticos, entonces se crea en un acoplamiento que es antiparalelo. Entonces arriba se tiene un vórtice en una dirección y abajo se tiene un vórtice en la dirección opuesta. Entonces esto se estudió con simulaciones, con teoría y con experimentos, con diferentes tipos de experimentos. Entonces acá se ve, por ejemplo, cómo se excitan las ondas de spin a través del centro acá, ondas de spin en una dirección y en la dirección opuesta. Cuando uno aumenta la frecuencia, uno va viendo algo así, pero cuando la frecuencia es más baja, se ven cosas diferentes. Por ejemplo, acá se ven que las ondas de spin se propagan a través de estos dominios, porque básicamente en esta estructura tenemos la magnetización es algo así, y abajo tenemos lo mismo en el sentido opuesto. Entonces, a lo largo de esta dirección se forma como una pared de dominio, que separa magnetización en una dirección versus magnetización en la dirección opuesta. Entonces, las ondas de spin se propagan ya sea en los dominios, que ya esta zona es como casi magnetización hacia la derecha, y la abajo es magnetización hacia la izquierda, y aquí tenemos la pared. Entonces tenemos magnetización en los dominios para frecuencia alta, y para frecuencias bajas tenemos magnetización en las paredes de dominios que son a lo largo de estas líneas. Entonces eso acá se explicó, Rodolfo Gallardo lo explicó esto considerando el espesor, la importancia del espesor de las películas, porque son películas de 50 nanómetros y las ondas que uno ya en estos espesores uno no puede considerar que la película es una película perfecta, digamos, y que no hay dependencia del espesor, que es lo que uno hace usualmente. Acá se tuvo que considerar todas las interacciones entre las diferentes capas dentro de una película. Y con eso se consiguió explicar toda esta curva. Básicamente lo que muestra esta frecuencia versus K es que hay un gap, y bajo cierta frecuencia uno no excita ondas de spin en los dominios, que serían en estos casos. Mientras que por encima de una frecuencia de estos 0,5 GHz uno puede excitar ondas de spin en los dominios. Entonces lo importante de esto es que uno también puede usar la textura magnética de un sistema, cierto sistema, para poder propagar ondas de spin. Esto nosotros lo escribimos ahora recientemente con el profesor Giovanni Carlotti de Italia y Rodolfo Gallardo. Escribimos una sección, ahora es la sección 16, no 15, de este roadmap de la revista Journal of Physics Condensed Matter. Es del 2021 en realidad. Entonces explicamos más o menos todo esto. Acá hay una figura que les menciono que es interesante, que es de este trabajo del grupo del profesor Carlotti, donde también se ven estos efectos de no reciprocidad. Uno puede tener propagación unidireccional, por ejemplo en este rango, donde aquí van las ondas de spin propagándose, y si se encuentran con un defecto, con un agujero, algo como esto, también vamos a tener reflexión, las ondas van a rebotar y parte se va a transmitir, pero esa onda que se refleja casi que se disipa al tiro, porque básicamente no hay modos en la dirección opuesta. Entonces acá la onda quiere propagarse solamente con K positivo y no con K negativo.
Entonces, básicamente que atraviesa el defecto y pasa desapercibido. Entonces, eso hace estas cosas bastante robustas. Bien, también hemos estudiado rompimiento de simetría en sistemas curvos. Esto ya nos vamos para 10 años atrás, en un trabajo con Álvaro Núñez. Nosotros estudiamos nanotubo, movimiento de paredes de dominio, y descubrimos que existía una simetría cuando uno cambiaba la dirección del campo externo versus la quiralidad de una pared de dominio dentro de un tubo. Ahí nosotros descubrimos esa simetría quiral. Después se estudió en ondas de spin. Jorge Otárola, que estuvo en mi grupo, él partió ahí y estudió esto, ondas de spin en nanotubo, y también presentan esta no reciprocidad que es inducida no por la interacción disolvente, sino por la curvatura y la interacción dipolar. Entonces la interacción dipolar crea no reciprocidad cuando tenemos bicapa y también cuando tenemos sistemas curvos. Incluso lo que no he mencionado también es cuando tenemos sistemas graduados, es decir, un sistema que tiene una película donde MS, por ejemplo, la magnetización de saturación cambia a lo largo del espesor. Que también existen sistemas así y se fabrican, y uno puede, lo que estamos tratando de conseguir con esas cosas, con graduar sistemas, es conseguir aplicaciones tipo óptica en magnónica. Bueno, y lo último que muestro es el trabajo reciente de Cristóbal Río, su tesis de magíster, y que está siendo apoyado por el estudiante de doctorado Felipe Brevis, que está haciendo simulaciones. Estamos estudiando sistemas con interacción Di-Chalosky-Morilla, pero estamos estudiando la formación de texturas cónicas y helicoidales cuando uno tiene un campo externo fuerte en esta dirección y se reduce ese campo, se forman estas texturas. Entonces, lo que demostramos es que hay una conexión dinámica entre la formación de textura y la excitación de ondas de spin. Por ejemplo, acá se forma esta estructura tipo helicoidal que tiene un vector de onda Q característico que nos da cuál es la longitud de onda de esa hélice, por ejemplo. Y lo interesante es que cuando uno excita ondas de spin y tenemos esa relación de dispersión que baja, se la puedo mostrar, no era esa, pero tenemos una relación de dispersión como esta. No, un segundo. Aquí, justo donde se quedó pegado delante. Cuando tenemos una relación de dispersión como esta, si bajamos el campo un poquito, esta relación de dispersión va a seguir bajando hasta que en algún punto aquí la frecuencia va a tocar cero. Entonces, cuando la frecuencia toca cero, la onda de spin se hace inestable, y eso es una indicación de que el sistema ya no soporta ese estado en el cual uno se está basando. Aquí se está basando en que la magnetización está saturada, ¿cierto? Y sobre eso tenemos excitaciones magnéticas. Entonces, si empezamos a reducir el campo, la frecuencia se va a ir a cero en un vector de onda finito. Y ese vector de onda finito coincide con el vector Q de la hélice. Entonces, esas cosas todavía no están publicadas y las estamos estudiando ahora en la tesis de magíster de Cristóbal Río. Bien, también la tesis de doctorado de Jorge Flores está explorando tanto como estos sistemas que ya estudiamos, que tienen Di-Chalosky-Morilla periódico en una dimensión. Él está estudiando la transición a sistemas 2D. Entonces se ven estructuras de bandas que tienen formas características que son, por ejemplo, los máximos, los mínimos no están aquí en las zonas de Brisbane, etc. Tenemos no reciprocidad, claramente el cero aquí, esta cosa no es simétrica con respecto al cero, etc. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo dejo hasta acá porque yo creo que ya me pasé. Muchas gracias, Pedro. Muy, muy buena charla. ¿Dejamos abierta la sesión para preguntas? Hola Pedro, muchas gracias por la charla. Gracias. Quería hacerte una pregunta sobre, hay algo que creí que iba a causar un poco de revuelo cuando surgieron estos materiales magnéticos 2D, que era la posibilidad de hacer nanotubos con estos materiales, al menos teóricamente, y hasta el momento no ha pasado nada.
¿tú crees que tenga algún interés? Como viste, mostraste lo de la curvatura y la simetría Sí. quiral. Mira, sí y no. Mira, por un lado, todos estos efectos de curvatura que yo te mencioné tienden a cero cuando tu espesor tiende a cero. Ok. Entonces, si tienes un nanotubo que es una capa, probablemente si tiene efectos de curvatura son súper débiles. Y eso es porque son efectos que vienen de la energía dipolar. Ahora pueden haber otros efectos, Rashba y cosas de interfase que sí puedan ser importantes en esos sistemas 2D. Pero por el lado de la parte dipolar, que crea todos estos efectos de no reciprocidad en ondas de spin, que crea paredes de dominio que son no recíprocas también, eso depende del tamaño de tu sistema. La interacción dipolar va como n cuadrado, entonces tú necesitas hartos spines ahí interactuando para que esa interacción sea importante. Muchas gracias. De nada. Súper, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buena charla, muy interesante. De hecho, soy alumno de doctorado del profesor Álvaro Núñez y estoy estudiando también el tema de ondas de spin, ya esta vez en caso cuando hay textura magnética, particularmente cuando son esquirmiones. Ya. Y quería relacionar todos estos temas con respecto a eso. Y bueno, hay un trabajo muy reciente, bueno, del año pasado, del equipo de Daniel Loss en Basilea sobre generación de ondas de spines en sistemas en dipolos de carga topológica. Vale decir, ellos estudiaron el problema de tener una bicapa y tenían un skirmion y un par de skirmion anti-skirmion, se formaba un dipolo y esto generaba ondas de spin. Y Claro. un paper súper interesante, y esto ahí se generaron patrones de radiación que eran precisamente, aparecían modos que eran que tenían que ver con la quiralidad, o sea, con la Claro. dirección quiral. Y bueno, quería preguntarte, bueno, eso que uno de los que me estoy basando, y esto se formaba algo interesante que en este tipo de problemas que son la aparición de ondas espirales. Y quería preguntarte si en los problemas que tú has estudiado también aparece, en estos casos particulares, la quiralidad también se relaciona, se puede manifestar en forma de esta generación de ondas espirales. Mira, lo que hemos tratado de hacer, de hecho el trabajo aquí de Jorge Flores, es estudiar la estructura de banda en este tipo de sistemas que tienen este tipo de interacción islosis-quimorilla que es periódica, pero también queremos ver si esas bandas son topológicas. Entonces, lo que hizo Jorge Flores acá es calcular el número de Chen asociado con estas bandas, pero todavía no hemos encontrado ninguno que es distinto de cero. Así que con los números de Chen, Que entonces, es súper interesante porque las relaciones de dispersión son no triviales. O sea, de hecho, claro. en el paper que mostraste tú, es que donde la relación de dispersión era lineal. No me quedó claro. ¿Qué tipo de Ah, textura topológica es? ¿Es un eso, vórtice? no. Eso digamos que es algo mucho más simple. Es la textura cuando no hay textura, digamos. Cuando la Ah, orientación está saturada en una dirección. ¿cómo lo excitan en ese caso? Claro, igual como se excita cualquier otra textura, te puede excitar con guías coplanares o metiendo la muestra en una cavidad resonante, como se hacía antiguamente en los experimentos de Mm, resonancia electromagnética, donde hay radiación electromagnética. Ah, Existe. Pero con lo un importante campo. es que la textura cambia, por lo que yo entiendo lo que estás estudiando tú. Tú estás estudiando, básicamente, si lo puedo mostrar con una ecuación aquí simple, ¿Dónde está? tú, digamos, tienes esta ecuación acá donde Sí, tienes la magnetización y tu magnetización de equilibrio es dependiente del espacio. claro, ¿Cierto? claro. Sobre eso, Sí. igual tienes una magnetización dinámica. Y Claro, tú ahí, puedes hacer eso. De hecho, lo que nosotros, tú estás haciendo eso en sistemas cristalinos, me imagino, ¿no? Que son un no, sistema atómico o un sistema ah, continuo. continuo. Claro.
Claro, eso es súper parecido a lo que nosotros todavía no hemos hecho eso. Lo que nosotros hicimos acá, o más bien Cristóbal Río hizo acá, déjame mostrarte. ¿Dónde está? Aquí. Él calculó Claro, con se este las modelo relaciona. para la magnetización, él calculó la energía de la textura. ¿Okay? Calculamos, se puede minimizar la textura con respecto a Q, con respecto a este ángulo, a θ, que este ángulo nos te da cuál es el cono, digamos, el ángulo del cono. Si la magnetización está saturada, si el campo es muy grande, ese ángulo θ tiende a ser cero, ¿cierto? Claro, Y tu magnetización queda con el claro, campo. Entonces, sí, a esa textura nosotros le calculamos la onda de spin solar a la textura saturada. Lo que hizo Cristóbal fue calcular la energía de esto, la energía dipolar, de exchange, DMI, y por ejemplo lo que se muestran acá en estas ecuaciones que no las mencioné, son los campos críticos, los campos de nucleación, para el caso interfacial y para el caso bulk, de DMI, diferentes tipos de DMI. Entonces, tú ves, por ejemplo, acá la contribución de la energía dipolar, que no es trivial. Y también hay contribución claro. del DNI, ese es el campo crítico que tú necesitas para crear la textura. Por encima de ese Ah, campo perfecto. crítico, la Pero magnetización estos son campos estáticos. Se podría... es campos estáticos, claro. Y por debajo de Mm, esa textura perdón, por debajo de este campo, imagínate acá, tú tienes un DMI de 1,5 en esta figura, aquí, y el campo está aquí. Tú vienes reduciendo el campo, esta cuestión está polarizada, está saturada. Y de repente por debajo de ese campo se empieza a formar la textura cónico-helicoidal. ujú. Entonces, lo que nosotros mostramos es que justo en este punto crítico, como que hay como que se mezcla la cosa dinámica con la estática. La cosa estática nos da un vector Q asociado a esta textura, pero la onda de spin que viene de la estructura polarizada forma el mismo Q, el mismo vector de onda, pero de la onda de spin, que es dinámica. Entonces hay una conexión entre la estática y la dinámica. Ahí. Ah, sí, Ahora, el y infrared también, de Skirmion que tú consideras un poco diferente porque uno la puede ver como una superposición de tres de esta hélice. Cuando tú tienes una hélice como esta y la superpones con una hélice que está en 120 grados y otra que está a otros 120 grados, tú formas tu red de Skirmion. Yo creo que tenemos perfecto. tiempo para una pregunta más, sí, porque ya estamos casi en la hora. ¿Alguien más? Jaime, que, Eh, que no te... una acotación y una pregunta. La acotación es que estructuras helicoidales también se dan cuando hay interacciones de signos opuestos a primeros, segundos, terceros vecinos. Un ejemplo clásico es la red unidimensional con interacciones ferromagnéticas a primeros vecinos y antiferro a segundo. A partir de cierto valor de la segunda interacción se forma una estructura helicoidal. Otra acotación es que uno puede, en casos simples, uno puede deshacerse de Jaroszynski-Morilla usando un sistema rotatorio, y eso da esencialmente un modelo de Heisenberg con una anisotropía en la dirección de giro. Y ahora la pregunta es, básicamente el análisis que mostraste era de tipo clásico. ¿Qué pasa si uno hace hasta qué punto es factible hacer un estudio cuántico de los magnones en este sistema más complejo? El estudio cuántico de magnones se da de manera más o menos sencilla. En el caso puramente ferromagnético isotrópico, no sé hasta qué punto es factible cuantizar los magnones y en qué medida el hacerlo o no hacerlo afecta. Esa es la pregunta. Sí, mira, gracias por la acotación. No había escuchado sobre eso de las constantes de segundo orden que también pueden crear efectos así. Con respecto de lo cuántico o clásico, nosotros hacemos esto más o menos en un approach semiclásico. Está ahí como jugando como con la cuántica en la punta de los dedos, la llama los dedos, digamos. Pero también se pueden hacer esto de forma cuántica y los resultados son similares. Ahora, cuando uno lo hace de forma cuántica, uno tiene problemas con las interacciones magnetostáticas,
que en general la gente no las calcula, y en los últimos años nosotros hemos mostrado que son súper importantes. Todos los trabajos de hace 10, 15 años atrás sobre estructuras curvas, nanotubos, o todos los trabajos de Rodrigo Arias, la Chile también, que tienen interacción dipolar, han mostrado que esa interacción es súper importante y que uno ya no puede dejarla de lado tan fácilmente. Hace 20, 30 años tal vez sí se aceptaba, pero ya no. Y ese es el problema, creo yo, porque esta interacción es no local, y cuando uno la trata de aproximar a una forma local, uno pierde sus características más esenciales, más importantes. Ahora, cuando uno la trata desde el punto de vista cuántico, como es no local, se complica la cosa mucho. Pero súper buena pregunta. A mí también, también me hago esa misma pregunta. ¿Funcionan las dos cosas, lo cuántico y lo clásico? Yo diría que más o menos sí, en estos sistemas. Excelente. Bueno, Pedro, te agradecemos nuevamente tu charla, muy clara, muy interesante, y te dejamos cordialmente bienvenido para cuando quieras nuevamente darnos otra presentación en el departamento. Me despido, le doy las gracias a todas las personas que se unieron a la presentación. El video de esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en el departamento de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde, y nuevamente muchas gracias, Pedro. Adiós. Okay, muchas gracias, Felipe, por la invitación y por la audiencia, por la paciencia. Eso. Muchas gracias. Chao a todos. Que estén Chao. muy bien.